la hora yo de afrontar un tema como la violencia económica, que yo creo que es la gran desconocida o la poco tratada, al menos desde el punto de vista jurídico en el ordenamiento jurídico español, yo más que dar un rollo, una pesadez teórica, yo voy a ir dejando una serie de ideas, una serie de reflexiones, una serie de conclusiones que yo creo que pueden adoptarse conforme a nuestro ordenamiento jurídico, y lo que más me interesa es que al final se planteen cuestiones, preguntas, se generen críticas incluso que sean constructivas en la medida de lo posible y que podamos avanzar en esta materia, ¿verdad? Yo voy a empezar, como suelo empezar siempre en mis reflexiones, tirando de datos. Quizás sea una deformación profesional, pero creo que es importante que sepamos dónde estamos. Y digo esto porque cuando yo me puse a preparar esta charla, esta ponencia, estas reflexiones, comencé a mirar los datos de violencia sobre la mujer que ese día, concretamente, a principios de junio, existían. Teníamos 6 niños y 6 niñas que se habían quedado huérfanos y huérfanas, y teníamos 16 mujeres que habían sido asesinadas. En fecha actualizada, 11 de junio, tenemos ya que los niños y niñas huérfanas y huérfanas son 7, hay una en investigación, y las mujeres asesinadas ya son 18. Y son 18 pese a que hay 2 más del fin de semana, con lo que probablemente como mínimo 19 vamos a tener ya a día de hoy. Estos datos yo creo que son relevantes porque nos sirven para ubicar este problema de gran magnitud en la realidad social del tiempo en que tenemos que aplicar la norma jurídica. No lo digo yo, lo dice el artículo 3.1 del Código Civil. Las normas jurídicas se interpretan y se aplican conforme a la realidad social del tiempo en que tenemos que aplicarla. Estos datos además nos sirven como punto de partida para romper con una serie de falsedades y una serie de estereotipos que se dicen en materia de violencia. Se dice, por ejemplo, la violencia solo atañe a mujeres de determinadas edades. Para nada. En los datos oficiales tenemos desde niñas de 16 años hasta mujeres de 84 que a lo largo del año 2021 han sufrido esta violencia. Otro de los datos que se ponen muchas veces de manifiesto en materia de violencia es la violencia es cosa de personas que vienen del extranjero, que no conocen nuestra norma jurídica, que desatienden a nuestro ordenamiento jurídico y que por tanto inciden en este tipo de conducta. Pues tenemos que de las mujeres asesinadas, 9 eran españolas, 9 extranjeras, pero es que los agresores, 15 eran españoles y 3 eran extranjeros. Se sigue denunciando poco, tenemos 4 víctimas mortales con denuncias previas, y otro de los lugares comunes que se da mucho en violencia es el tema de cómo acaba el autor del hecho. Se suele decir, bueno, esta gente se les va la cabeza y lo que hacen es suicidarse. Solo 6 de los 18 autores se han suicidado, un 33%, tenemos en su contrario un 66% que no se suicidan. Yo todos estos datos los trato de traer a colación para poner de manifiesto que estamos ante un fenómeno cambiante, un fenómeno que nos atañe, un fenómeno que es sumamente relevante y un fenómeno que tiene que ir siendo investigado de forma poliédrica. Y en este sentido la violencia económica es la gran desconocida y yo creo que tenemos que arrojar algo de luz en esta materia. Al hilo de los datos estadísticos, la transversalidad de la violencia económica. Esta violencia económica atañe a chicas jóvenes, mujeres más mayores, personas de ámbito rural, personas con más medios económicos, etcétera, etcétera. Después veremos cómo se va esto desarrollando. Y la violencia económica existe y es relevante porque yo siempre me reservo el nombre porque, bueno, pero a mí en una ocasión una víctima me dijo que ella prefería recibir una paliza diaria con tal de que su hijo pudiese tomarse un colacao para ir al colegio. Esa es la realidad. Eso es lo que vivimos en el día a día de un juzgado. Y la violencia económica o los aspectos económicos de la violencia tienen mucho que ver, porque si una mujer no se empodera económicamente, no rompe el lazo con el maltratador y por tanto no sale de ese círculo vicioso que significa la violencia sobre la mujer. Conectando esta interpretación que hago de la violencia económica con la realidad social del tiempo en que se tiene que aplicar la norma jurídica, yo siempre traigo a colación, porque creo que es importante, el Convenio de Estambul. Convenio de Estambul, el Convenio del Consejo de Europa para la Prevención y Represión de los Delitos de Violencia de Género y Domésticos, hecho en 2011 y ratificado por España en el año 2014, viene a girar el concepto de violencia en 3 sentidos. En primer lugar, porque desliga el concepto de violencia sobre la mujer sobre la existencia o no de una relación de pareja, que es un dato importante. Por tanto, será violencia sobre la mujer toda aquella que se ejerce contra una mujer por el mero hecho de serlo y que, por tanto, atañe a sus derechos humanos. Así lo dice el Convenio de Estambul. En segundo lugar, este convenio es importante porque desliga también el concepto objetivo de violencia de la existencia de un catálogo cerrado de delitos, que es lo que hace nuestro artículo 1 de la Ley Integral de 2004. Nuestra Ley Integral, que fue pionera en su momento, pero que quizá deba evolucionar también conforme a esa realidad social,
lo que viene es a decir que los delitos de homicidio, lesiones, abortos, contra la libertad, torturas, indemnidad, etcétera, etcétera, son delitos de violencia sobre la mujer. ¿Qué ocurre con aquellas otras figuras delictivas que quedan fuera de ese artículo 1? Pues ocurre que no pueden ser investigadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, porque el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que nos atribuye a los jueces de violencia sobre la mujer la competencia, no los recoge como tal al hilo de ese artículo 1. Por tanto, en este ámbito objetivo debemos implementar el Convenio de Estambul. Y tenemos que hacerlo no porque lo diga yo, es que el artículo 10.2 de la Constitución española establece claramente que los derechos humanos, y el Convenio de Estambul dice que la violencia es un ataque contra los derechos humanos de las mujeres por el mero hecho de serlo, esos derechos humanos se tienen que interpretar conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados y convenios internacionales en los que España es parte. Pero es que el artículo 96, apartado segundo de la Constitución española, también recoge que los tratados internacionales que han sido válidamente celebrados y que han sido publicados en nuestro ordenamiento jurídico pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, yo creo que tenemos que dar un salto y tenemos que establecer una nueva conceptuación de lo que significa la violencia sobre la mujer, incluyendo aspectos económicos que ahora quedan a extramuros o que quedan más allá de ese concepto. Es verdad que la Ley 8/2021, la reciente Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, ha venido a establecer una modificación en la ley integral que creo que es importante. Lo que ha hecho es introducir la violencia vicaria, esta que tan tristemente estamos viendo ahora en el supuesto este de Tenerife, ¿verdad? Hacer daño a tus hijos o causar la muerte a algún familiar o allegado. Esto se ha introducido vía Ley 8/2021 de 4 de junio en nuestro ordenamiento jurídico, pero hemos perdido la oportunidad, por ejemplo, de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y de clarificar en qué supuestos el juzgado de violencia sobre la mujer va a ser competente para conocer de los delitos de impago de pensiones, que son parte de esos delitos de ámbito económico, pero que al menos eso podíamos haberlo clarificado. ¿Y por qué digo esto? Porque actualmente el problema que tenemos es que los delitos de impago de pensiones solamente son investigados y en su caso enjuiciados en el ámbito de la violencia sobre la mujer cuando existe un delito de violencia habitual en el marco del cual se incardina esa violencia económica, o bien cuando existe unidad de acto con otro hecho delictivo. La mujer viene denunciando que ha sido amenazada y que además en esa amenaza se ha incluido el impago de la pensión. Yo creo que con este criterio restrictivo lo que estamos haciendo es hurtar a los juzgados de violencia sobre la mujer una serie de competencias que deberían corresponderle de hecho y de derecho. Y hemos perdido esa ocasión, como digo, vía Ley Orgánica 8/2021. Decía que el concepto de violencia sobre la mujer que baraja el Convenio de Estambul es amplio desde el punto de vista subjetivo y objetivo, pero también decía un tercer aspecto, y es que introduce a los hijos y a las hijas como víctimas directas del maltrato. Pasan de ser testigos privilegiados y otra serie de cosas que se han dicho, pasan a ser víctimas directas del maltrato. Por tanto, la implementación del Convenio de Estambul vía artículo 1 de la Ley Integral de Violencia de Género, como he dicho, conseguiría un concepto mucho más amplio dentro de esta figura, como digo, poliédrica que significa la violencia y que muchas veces nos quedamos en la agresión, en la agresión sexual, en la amenaza o en la coacción, que desde luego son violencias sobre la mujer. Pero hay muchas más cosas que se nos están quedando a extramuros y que tenemos que seguir investigando. Digo, por tanto, que este concepto amplio debe ser implementado. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en el Código Penal? ¿Con qué instrumentos penales? Porque voy a hablar de penal, de civil, de ejecución, de declarativo. Voy a ir intentando centrar la cuestión porque tengo muchas cosas por decir. ¿Qué tenemos en vía penal? Tenemos el impago de pensiones. Tenemos el artículo 226 de nuestro Código Penal, que está en la sección tercera del capítulo tercero del título 12º y que regula el abandono de familia, de las personas con discapacidad y de los menores. El artículo 226, que en muchas ocasiones lo dejamos también a un lado, cuando yo creo que tiene mucha más potencia en materia de violencia que el 227 del impago de pensiones, pero bueno, este precepto lo que nos viene a decir es que todo aquel que deje de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, que es lo que aquí nos interesa, o a la guarda y custodia, podrá ser sancionado con la pena que allí se establece. A su vez, el apartado segundo establece que se podrá imponer motivadamente al reo la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de la guarda o acogimiento por un tiempo determinado. ¿Por qué digo que este precepto tiene mucha potencia y mucha virtualidad en la aplicación de la violencia sobre la mujer? En primer lugar, porque como ley penal en blanco nos va a permitir construir con mucha más
agilidad a través de los artículos 90 y siguientes del Código Civil, del 1362 y siguiente del Código Civil, en lo que es la liquidación de sociedades gananciales, nos va a permitir construir de forma mucho más amplia y mucho más ágil lo que sería el incumplimiento de asistencia, porque no nos está hablando de dejar de pagar, como dice el 227, nos está hablando de algo mucho más genérico, de los deberes legales de asistencia. Y en segundo lugar, creo que es importante que se solicite tanto en fase de instrucción como en fase de enjuiciamiento, y desde luego que en la medida de lo posible, que se investigue y que después se fundamenten los hechos probados de la sentencia, circunstancias que puedan dar lugar a la aplicación de esa inhabilitación especial. ¿Con qué finalidad? Pues una finalidad muy sencilla: evitar la peregrinación de la víctima de la jurisdicción penal a la jurisdicción civil. Si estamos en jurisdicción penal y tenemos elementos suficientes que pongan de manifiesto que esa persona no está ejerciendo de un modo correcto la patria potestad, la guarda, custodia o cualquier tipo de guarda o acogimiento, quizás sea el momento de plantear esa inhabilitación especial en vía penal para evitar esa revictimización que el propio Estatuto General de la Víctima, la Ley 4/2015 de 27 de abril, pone de manifiesto como uno de los elementos fundamentales a la hora de proteger a las víctimas, más en supuestos como este de violencia sobre la mujer. Digo, por tanto, ese artículo 226 contamos con él. El 227, el que dejara de pagar 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos, este es el que se suele aplicar de ordinario en el caso de impago de pensiones, pero es que la violencia económica, más allá de su trascendencia jurídico-penal o no, es mucho más que impagar pensiones de alimentos. Vamos a ver a continuación qué pasa con los gastos extraordinarios, qué pasa con esos regalos, en cierto modo, desmedidos que muchas veces se regalan a un hijo, pero no se paga la pensión de alimentos y ese hijo se vuelve en contra de la madre. Es decir, aquí hay un montón de circunstancias y de cosas que tenemos que ir viendo, sin perjuicio de que no todas tengan relevancia jurídico-penal, como es obvio, ¿verdad? Problema de estos delitos, el artículo 228, el requisito de perseguibilidad. Se perseguirán mediante denuncia de persona agraviada a su representante legal. Sí es verdad que dice que cuando sea menor de edad o persona con discapacidad podrá denunciar al Ministerio Fiscal. No deberá, podrá. Y el Ministerio Fiscal, como todos los que andamos en el día a día de los juzgados, pues se haya desbordado de trabajo y en muchas ocasiones no tiene los datos suficientes para perseguir estos hechos delictivos, ni siquiera limine litis, es decir, ni siquiera inicialmente para presentar esa denuncia. Quizá debiésemos cambiar este artículo 228 y romper ese requisito de perseguibilidad y permitir que fuese perseguible en todo momento, en todo caso, y sin perjuicio de esa legitimación ad processum tan cerrada que establece el precepto. Entonces, el impago de pensiones. ¿Qué problema genera el impago de pensiones? Pues plantea un problema también de desconocimiento por parte de las víctimas. En muchas ocasiones le estamos exigiendo a la víctima que vaya a juzgado y que denuncie, y le decimos, no, oiga, no, claro, como esto no es competencia de violencia sobre la mujer, súbase usted a juzgado de instrucción, pone usted la denuncia arriba, y entonces tiene el proceso de violencia abajo, el proceso de impago de pensiones en el juzgado de instrucción, el proceso de familia que lo tiene abierto en violencia, el proceso de ejecución por impago. Al final se produce un hastío, un cansancio en ese peregrinaje que es de entender, porque la víctima lo que quiere es que le solucionemos su problema, o al menos que le indiquemos cómo solucionarlo. Y si esa indicación significa ir a 80 ventanillas, pues al final se cansa porque bastante tiene ya con sufrir lo que está sufriendo en el día a día de su relación o de su situación de violencia. Se plantean problemas de mucho calado, porque a veces las mujeres tampoco conocen, no tienen por qué hacerlo, pero quizás esto debiera llegar. La ley 196 de asistencia jurídica gratuita garantiza la asistencia jurídica gratuita a la mujer en el marco de la violencia de género, con independencia de su capacidad económica. Esto también hay que saberlo, también se tiene que difundir y tiene que conocerse. La tardanza en resolver, se ha apuntado anteriormente. La mujer se cansa, se hastía, se agota de esperar un pronunciamiento judicial. No tiene sentido que haya juzgados que en los pueblos, por la carga de trabajo que tienen, tarden años en resolver una ejecución o tarden años en conseguir imputar un delito de impago de pensiones. La mujer pierde su energía y deja ese procedimiento. Y al final nos encontramos justamente con que estamos revictimizándola en estos supuestos. Claro, el artículo 227 nos habla del impago de pensiones de alimentos, pero ¿qué pasa con el impago de la hipoteca? Claro, no, oiga, es que, no, a mi hijo le paga su pensión de alimentos, eso no es problema, pero es que no me está pagando la hipoteca. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Pues muy sencilla,
que van a echar a esa mujer de la casa porque normalmente esa mujer es la que tiene la guarda custodia de los hijos menores. Al final se está desprotegiendo sin perspectiva de género a la mujer y sin perspectiva de la infancia a esos niños y a esas niñas. El impago de la hipoteca es verdad que choca con la propia configuración jurídica de un negocio o de un contrato porque, claro, aquí tenemos un tercero, que es el banco. El banco siempre va a alegar, oiga, yo tengo una escritura pública que está debidamente formalizada ante notario e inscrita en el registro de la propiedad, en virtud de la cual yo puedo exigir de forma solidaria, es decir, puedo dirigirme contra quien me interese el pago de la hipoteca. Claro, esto cuando la mujer, como me ha ocurrido a mí en ocasiones, es profesora, por ejemplo, de instituto y el marido está en paro, obviamente el banco se va a dirigir contra la mujer porque es funcionaria y porque tiene un sueldo fijo. De nuevo, estamos ante una situación que está produciendo efectos negativos en esa mujer y efectos negativos en los hijos y en las hijas de esa relación o de ese matrimonio. En materia de hipoteca hay dos cuestiones que yo creo que son fundamentales, que son, en primer lugar, la sentencia 348/2020 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, en segundo lugar, el juego que nos va a permitir el artículo 1265 de nuestro Código Civil. En relación, en primer lugar, a la, a ver si la encuentro por aquí, la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo, la 348/2020, parte de considerar, por primera vez con esas palabras, un supuesto de violencia económica en impago de una hipoteca por parte del acusado que finalmente resulta condenado. A grandes rasgos, para no aburriros, lo que ocurre aquí es que en un juzgado de primera instancia se dicta una sentencia por la que se establece una pensión de 1.400 euros a favor de los hijos y se establece además que el progenitor no custodio, en este caso el hombre, debe pagar además 1.200 euros mensuales por hipoteca. Todo esto queda fijado en una sentencia que queda firme y este señor pues lo que hace es pagar a su gusto y tanto desde el punto de vista económico como temporal las pensiones de alimentos y del pago de la hipoteca se olvida absolutamente y la deja de lado. A este señor se le condena en primera instancia por el juzgado de lo penal, es verdad, por un delito del 227.1 que no del 227.2, y se introduce como responsabilidad civil el pago de la pensión de alimentos y el pago de las cuantías que ha dejado adeudadas en concepto de hipoteca. Llega en casación y el condenado lo que viene a decir es que hay que distinguir entre prestaciones económicas y cargas del matrimonio. Entonces lo que viene a decir es que en este caso estaríamos ante prestaciones, ante cargas que no prestaciones económicas en sentido amplio y que por tanto no tendrían incardinación en el artículo 227 de nuestro Código Civil. Y de una forma muy clara y muy contundente y además muy exhaustiva, lo que nos dice la Sala Segunda del Tribunal Supremo es que efectivamente ese impago de la hipoteca sí tiene cabida en el artículo 227 del Código Penal como norma penal en blanco y además viene a hacer un estudio de la jurisprudencia existente en relación al impago de pensiones y al impago de cualquier otra prestación económica genérica, como digo, en el ámbito de la violencia sobre la mujer. Lo que nos dice es que mientras existe una resolución judicial firme, una conducta omisiva en relación al pago y exista dolo, es decir, una voluntad clara, manifiesta y optativa por parte del sujeto de no abonar esas cantidades teniendo capacidad económica, estaremos ante la integración de este tipo penal. Y nos dice además que no estamos ante un supuesto de prisión por deudas, que es lo que se alegaba en el recurso. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 prohíbe la prisión por deudas. Nadie puede ir a prisión por tener imposibilidad de pago. Nos dice el Supremo, oiga, este no es el supuesto. Este supuesto es de impago doloso teniendo capacidad económica y por tanto integra el delito del artículo 227 del Código Penal. Nos viene a hacer un estudio de lo que significa prestación económica, conforme al diccionario de la Real Academia Económica, Academia Española, perdón, que nos habla de cosa o servicio de alguien que recibe o desea recibir en virtud de un contrato u obligación legal, y en este sentido dice, por tanto, que tiene plena integración en el tipo penal de referencia. Sentencia 348/2020 que tenemos que tener presente los juristas para buscar un cauce jurídico penal a ese impago de hipoteca que muchas veces llevamos a la ejecución con muy mala fortuna, porque también en materia de ejecución tenemos que estar ante la solidaridad y el ius decidendi, este que recoge el Código Civil en relación a los deudores, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos un camino que no se había explorado y que quizás tengamos que explorar.
Os decía, primero la sentencia, segundo, el artículo 1265 del Código Civil. La perspectiva de género, como decía Isabel al inicio, no solamente se tiene que aplicar en los procesos penales, no solamente se tiene que aplicar en la jurisdicción de familia, se tiene que aplicar en todas las jurisdicciones. No lo digo yo, lo dice la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La perspectiva de género como método de interpretación jurídica que evite que el estereotipo de género que existe en la sociedad se trasvase al proceso para tratar de evitar que la sentencia de fondo incurra en ese estereotipo. Bien, esa perspectiva de género también debe verse en los juzgados de primera instancia. ¿Y cómo se ve esto? Pues mira, el artículo 1265 del Código Civil establece que será nulo el consentimiento que se ha prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Y dice el artículo 1266, hay intimidación cuando se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, la persona de sus bienes o de su cónyuge, descendientes o ascendientes. ¿A dónde voy a llegar con estos dos preceptos? Pues voy a llegar a que, voy a hacer una pregunta retórica, ¿no tendrá algún tipo de incidencia la situación de violencia de género que sufre una mujer en la formación de su voluntad contractual, en el íter contractual? Y pongo un ejemplo. Mujer que sufre violencia habitual desde el punto de vista psicológico durante años y que a lo largo de esos años ha firmado varios afianzamientos, varias pólizas de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no tiene ninguna relevancia actualmente la situación que sufría esa mujer de violencia psicológica sobre la formación de su voluntad contractual. Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que es verdad que deberíamos incidir más desde el punto de vista penal a la hora de construir el maltrato habitual. Cuando estemos ante un proceso por maltrato habitual, tendríamos que incidir más en ver cómo ha influido esa constricción psicológica sobre la víctima en el ámbito de su voluntad negocial. Y por tanto, a través de una sentencia penal que estuviese bien fundada en este sentido, podríamos llegar incluso a generar una prejudicialidad positiva del artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para anular ciertos contratos en el ámbito civil, haciendo uso de los artículos 1265 y siguientes de este Código Civil. La propia Sala Primera del Tribunal Supremo de lo Civil, en sentencia de 5 de noviembre del año 2013, nos habla de lo que significa la invalidación de lo convenido, de la intimidación, y nos establece una serie de pautas que yo creo que son plenamente aplicables a las mujeres que sufren violencia. En este sentido, por tanto, vemos un nuevo cauce, un nuevo camino que podemos explorar, que podemos utilizar, que es la anulación por vía civil, vía 1265, de los contratos firmados cuando se ha sufrido una situación de maltrato. Bien, pues una nueva cosa que yo creo que también tenemos que tener en cuenta y que tenemos que trabajar. Pero claro, ¿la violencia económica se queda en el impago de las pensiones de alimentos y en el impago de la hipoteca? Pues no, evidentemente no. ¿Qué relevancia tienen los retrasos en los pagos por parte del condenado? Evidentemente el retraso no es un impago sustantivo o absoluto, es decir, no es que no esté pagando, es que en vez del día 5 paga el día 17. Pues claro, lo que está haciendo es asfixiar económicamente a la víctima y está perpetuando la situación de dominación porque le está diciendo, yo no me puedo aproximar a ti porque tengo una orden de alejamiento, pero tú vas a comer cuando yo te pague y cuando yo decida que los niños van a comer. Esas circunstancias tienen que tener repercusiones jurídicas. Yo no sé si desde el punto de vista penal, porque el derecho penal, con el principio de intervención mínima y de última ratio, debe actuar en los supuestos en que debe actuar, pero desde luego en el ámbito civil de la modificación de medidas del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el ámbito de la ejecución de resoluciones judiciales civiles, yo creo que sí que tendrá que tener algún tipo de incidencia, ¿verdad? Retrasos, por tanto, en los pagos. ¿Qué pasa también con el impago de los gastos extraordinarios? El impago de los gastos extraordinarios puede dar lugar a la aplicación del artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede dar lugar a que se incoe un procedimiento de ejecución, pero es un procedimiento de ejecución que ya parte de la necesidad de que se declare ese gasto como extraordinario, conforme dice el 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, primero lo declaramos y después vamos a la ejecución. Pero hay que darle el lugar que tienen estos impagos. Esto no es una situación anecdótica o accesoria o secundaria para la víctima, es una situación de suma importancia. Es que si no pago el dentista, el niño puede tener problemas.
Es decir, esto tiene mucha relevancia. Es que si las actividades extraordinarias no se abonan, que son gastos extraordinarios, el deporte del niño o de la niña, ese niño o esa niña no se desarrolla y por tanto estamos perdiendo un poco de vista la perspectiva de infancia que muy sabiamente nos reintroduce o nos ajusta la Ley 8/2021 de 4 de junio, recientísima, publicada hace escasos 10 días, ¿no? ¿Qué pasa con los regalos extraordinarios que hacen los padres en ocasiones a los niños, ¿no? Yo no pago la pensión de alimentos, yo no voy a pagar la hipoteca, pero yo te voy a regalar un iPhone. Y así vas a ver que yo te quiero mucho más que te quiere tu madre, que tu madre lo único que está haciendo es ponerte a hacer los deberes y no darte lujos porque no tiene. Bueno, pues todas estas circunstancias sin tener relevancia penal, porque me parece demasiado, ¿no?, exigir una relevancia penal, pues sí tienen que tener relevancia civil, sí que tienen que tenerla. Porque un progenitor que no abona la pensión de alimentos, un progenitor que se conduce de forma contraria al interés de los menores, pues no es un progenitor que deba tener el ancho del embudo en relación, por ejemplo, al régimen de visitas. A lo mejor tenemos que ir ponderando si ese régimen de visitas efectivamente es propicio, es bueno, es beneficioso para los menores. ¿Qué pasa con la gestión económica del hogar? ¿Qué pasa en muchas ocasiones cuando la víctima no tiene dinero o solo gestiona una parte y además tiene que subvenir todos los gastos del domicilio? Pues es una forma de decirle que es menos, que yo prevalgo, que yo valgo más, y estas circunstancias de la gestión económica del hogar también tienen que ser tenidas en cuenta, quizás como elementos a mayor abundamiento de obiter dicta, ¿no?, como decimos nosotros los juristas en las resoluciones, pero son elementos indiciarios que también nos pueden detectar en muchas ocasiones la violencia sobre la mujer. Porque se decía al comienzo que la violencia sobre la mujer en muchas ocasiones no se presenta de una forma grosera, no se presenta afortunadamente en un bofetón, con una amenaza de muerte. En ocasiones es algo mucho más sutil y esa sutileza debe ser descubierta con perspectiva de género y con prueba indiciaria, porque obviamente no hay prueba directa de ese maltrato psicológico o de ese maltrato económico. Por tanto, estos indicadores que os acabo de señalar creo que sí sirven para detectar ese maltrato. Em, Mm, Claro, ¿cómo podemos, en cierto modo, poner remedio a todos estos problemas que estoy detectando, ¿no?, o que estoy poniendo encima de la mesa? Pues, en primer lugar, a través de la perspectiva de género. La perspectiva de género, tanto en la interpretación y aplicación de la norma procesal en ajustes de procedimiento, como en la interpretación y aplicación de la norma sustantiva. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la víctima, cuando llega al juzgado de violencia sobre la mujer, lo que viene es hablar de lo que le asfixia, de su problema, de su situación, de su vivencia. Claro que nos va a hablar de la pensión de alimentos. Claro que nos va a hablar de que ella necesita dinero a final de mes. Lo que tenemos que romper es con ese estereotipo de género de ligar esa argumentación de la mujer al hecho de que viene a aprovecharse del proceso y a quitarle los niños al marido y a tener una situación económica holgada. Oigan, no es así. La mujer que, lo digo por experiencia, la mujer que viene a un juego de violencia sobre la mujer viene figuradamente a desnudarse internamente delante de un juez, a contar una serie de intimidades y una serie de cosas que le asfixian, que le generan problemas. Y una de esas cosas es su necesidad de poder llegar a fin de mes. Por tanto, no machaquemos a las víctimas que vienen pidiendo pensión de alimentos, pensión compensatoria, porque eso es lo que le asfixia, ese es su problema. Y así tenemos que entenderlo. Yo no estoy diciendo que siempre haya que dar lo que se está pidiendo, estoy diciendo que la perspectiva de género tiene que ser quitar ese estereotipo y por tanto, atender bien a esa víctima. La víctima se va a interesar, como digo, por la solicitud de pensión de alimentos y, claro, ¿y cómo se calcula esta pensión de alimentos en un momento tan inicial, ¿no? El martes por la mañana, ¿no?, llega la solicitud de orden de protección, tenemos allí a la víctima, tenemos que adoptar medidas civiles. ¿Cómo se hace todo esto en la vorágine de una mañana de juzgado? Pues probablemente a través de las manifestaciones de parte, pero también a través de la necesaria indagación en el punto neutro judicial. El punto neutro judicial es una aplicación que, bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones, pero nos puede, en caso de que exista un sueldo declarado y no estén cobrando en negro, pues podemos tener
en fin, una noticia sobre lo que se cobra, sobre las necesidades y, por tanto, adaptar todas esas circunstancias económicas a la pensión de alimentos del artículo 142 de nuestro Código Civil. ¿Y por qué digo esto? Porque bueno, en los años que yo he estado en el juego de violencia sobre la mujer, es verdad que muchas veces actuamos de forma muy mecánica. Bueno, ¿cuánto solicita ella? 200. ¿Cuánto da él? 150. Bueno, pues 175. Y es verdad que esa resolución que se dicta en esa mañana de vorágine en el juzgado después causa estado. Causa estado porque se tiene que ratificar vía artículo 61 y siguiente de la Ley Integral de Violencia de Género en el plazo de 30 días, que es lo que suele ocurrir, y después ya nos plantamos en el proceso civil con una resolución que ha causado estado. Y si queremos modificar esa cantidad, lo que vamos a tener que hacer es hacer un esfuerzo argumentativo superior que podríamos haber hecho al comienzo y que podría haber dado lugar a que se acordase una pensión de alimentos más ajustada a la realidad económica, tanto del obligado a darla como de las necesidades de la víctima y de sus hijos. Y por último, esa perspectiva de género tiene que incidir también en no estereotipar o no tener una visión estereotipada sobre las mujeres que vienen pidiendo subvenciones, ayudas. La mujer que viene al juego de violencia sobre la mujer tiene derecho a esas subvenciones y tiene derecho a esas ayudas, tiene derecho a que se cambie la titularidad de un contrato de alquiler porque lo dice la Ley Integral de Violencia de Género, y eso no tiene que desmerecer su testimonio, ni mucho menos. Vuelvo a decirlo, finalmente se le dará o no se le dará lo que corresponda. Yo no estoy diciendo que la perspectiva de género signifique atender siempre y en todo caso lo que se nos está solicitando. Digo que se atienda en ese camino con la perspectiva de género que haga que la mujer se sienta más cómoda en el proceso. En relación al tema económico, en general, esta violencia económica que tantísimas aristas tiene, yo también quiero hacer mención a la necesidad de acordarnos de colectivos especialmente vulnerables. Claro, me estoy refiriendo a mujeres con discapacidad física, psíquica o sensorial. Esa mujer tiene un doble límite, digamos. En primer lugar, sufre la violencia y en segundo lugar, tiene una situación normalmente ligada económicamente al maltratador porque normalmente no suelen tener estudios o no tienen acceso al trabajo o el acceso al trabajo es mucho más limitado económicamente. Por tanto, esa necesaria situación de empoderamiento para salir del círculo de la violencia cuesta mucho más a las mujeres con discapacidad física, psíquica o sensorial. Por tanto, jueces, fiscales, abogados y abogadas, personal de administración, etcétera, que nos relacionamos directamente con esas víctimas, ojo y especialmente atentos a las mujeres con discapacidad. En segundo lugar, las mujeres en el ámbito rural. Las mujeres en el ámbito rural sufren también la violencia desde el punto de vista económico de una forma mucho más marcada. La mujer en casa y el hombre en el trabajo, ¿no? que suele darse en ciertos patrones rurales. Pues vamos a estar especialmente atentos y vamos a intentar en fin, que esa víctima pueda salir del círculo de la violencia en el punto de vista económico. Y por último, las mujeres migrantes. Las mujeres migrantes que vienen a España se encuentran con una situación de, de especial vulnerabilidad. Claro, la mujer que viene a recoger fruta, por ejemplo, en Huelva, viene sin un apoyo social, viene sin familia, no conoce muchas veces el idioma y además tiene ciertos estereotipos de su país de procedencia, como por ejemplo que las mujeres no pueden denunciar o que si las denuncian las expulsan del país. Claro, en esos casos, teniendo en cuenta los salarios que en muchas ocasiones se cobran, tenemos una situación de especial vulnerabilidad y que por tanto tenemos que atender expresamente a esa situación. En concreto, y en relación a esto, hay una resolución del CEDAW, del Comité Europeo de Prohibición de Discriminación contra la Mujer, que es la resolución de una chica gambiana, Isatou Yalou, que denunció al Estado búlgaro. Y denunció al Estado búlgaro. Es verdad que en una primera lectura de esa resolución de CEDAW lo que nos encontramos es que lo que se denuncia es algo similar a lo que ocurrió con Ángela González Carreño aquí en España y por tanto la ausencia de perspectiva de género, que no se había tenido en consideración los intereses de los menores. Pero si hacemos una segunda lectura mucho más profunda, lo que está poniendo de manifiesto es una situación de analfabetismo, una situación de ausencia de recursos económicos y que esa situación en una mujer inmigrante la llevó
a llegar a un acuerdo con el maltratador con el solo fin de poder ver cómo fuese a su hija. Es decir, esa situación económica pesó muchísimo en la resolución que finalmente adopta esta mujer y que afortunadamente fue corregida por la CEDAW, ¿no? Porque la CEDAW en esta resolución, concretamente la resolución 32/2011, viene bueno, entre comillas, a condenar o a reprender al Estado búlgaro y le dice que, en primer lugar, en relación a la mujer debe darse una indemnización adecuada por los perjuicios económicos que se le habían irrogado. Y, en segundo lugar, y esto es muy importante, con carácter general, lo que nos dice a Bulgaria y a todos los Estados miembros del Consejo de Europa es, oiga, tengan ustedes en consideración las particulares circunstancias de las mujeres migrantes para que tengan acceso efectivo a los servicios de protección de víctimas de violencia doméstica y de género, cosa que no había ocurrido. Nos dice, tengan ustedes mucho cuidado a la hora de determinar custodia y visita para que los incidentes de violencia, incluida la violencia económica, se tengan en cuenta para no desproteger los intereses de los menores. Y por último, nos dice, tienen ustedes que capacitarse. No vale solo con tener un cuerpo normativo maravilloso, tenemos que tener formación. Y esa formación debe ser una formación tanto sustantiva en cuanto a la normativa como en perspectiva de género, que es una expresión concreta que utiliza la CEDAW y que bueno, yo creo que estamos haciéndolo aquí ahora mismo, ¿no? Esa formación en perspectiva de género. Yo no voy a ir acabando porque si no, ayudas públicas, bueno, para cerrar de una forma un poco más positiva, ¿no? Todo esto, porque siempre estamos hablando de problemas, ¿no? Y hay que ver qué pasa aquí, qué pasa allá. Bueno, ¿cómo afrontamos todos estos retos, ¿no? ¿Qué podemos hacer los juristas, qué podemos hacer los jueces, los abogados, los fiscales, las personas que trabajamos en este ámbito? En primer lugar, yo creo que tenemos que incidir muy mucho en esa formación especializada. Esa formación especializada tiene que serlo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista multidisciplinar, pero sobre todo con perspectiva de género. Y vuelvo a decir, y lo reitero, la perspectiva de género no es un invento que se haya sacado de la manga a alguien hace 4 días. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva obliga a esa formación con perspectiva de género. La CEDAW también, el Convenio de Estambul, etcétera, etcétera, etcétera. Formación especializada. En segundo lugar, creo que tendremos que considerar fenómenos de violencia económica específicamente más allá de los impagos de pensiones, de las coacciones o del maltrato psicológico, que es como actualmente se está articulando todo. Ahora, a día de hoy, o todo es impago de pensión, o es coacción, porque estoy obligando a una persona a hacer aquello que la ley no prohíbe, o es maltrato psicológico. Pero yo creo que tenemos que seguir indagando con todas estas piezas que yo he puesto encima del tablero y que probablemente haya muchas más sobre la figura específica del maltrato económico o la violencia económica como figura autónoma. La perspectiva de género, en tercer lugar, en la abogacía, en fiscalía, en cuerpos policiales a la hora de recoger la denuncia, jueces y juezas, en forenses. No tenemos que caer en estereotipos. Estereotipos como que cuando se habla de dinero estamos ante un conflicto civil y cuando no se habla de dinero estamos en violencia de género. No tiene por qué. No tiene por qué. Y por último, y ya con esto cierro, es importante que por parte de los poderes públicos se haga un esfuerzo económico, porque está muy bien tener leyes maravillosas, ¿no? Yo siempre hablo de leyes que son como auténticos Ferraris, ¿no? Son maravillosas, pero después no tenemos dinero para echarle gasolina. Entonces tenemos un flamante Lamborghini o un flamante Ferrari en la puerta de casa, pero no podemos moverlo. Y no podemos moverlo porque no tenemos para gasolina. Pues eso justamente es lo que pasa con estas disposiciones adicionales de las leyes que siempre ponen de modelo: esta ley no supondrá ningún incremento en gastos de personal ni en gastos de... Bueno, pues entonces, ¿dónde vamos, no? Un esfuerzo para que los juzgados sean más accesibles, para que los tiempos de respuesta sean más idóneos y para que, en última instancia, se pueda denunciar esta violencia económica y se pueda dar una respuesta adecuada. Y bueno, yo con estas ideas termino y espero que haya muchísima participación ahora y podamos seguir hablando.